Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal Torre por Torre. Pues bienvenidos a este primer vídeo que, como han visto, va a ser de la sección de finales. Y dirán, bueno, pero no hemos visto ni siquiera el primer vídeo de apertura y ya vamos a ver finales. Pues déjenme decirles que estudiar finales en ajedrez es más importante que estudiar apertura. Se pierden muchos más medios puntos o incluso puntos completos por no saber un final que por no salir bien parado de una apertura. Y de hecho uno de los mejores jugadores de la historia y reconocido como un gran finalista, considerado también por muchos, incluyéndome, como el mejor jugador de la historia, José Raúl Capablanca, comenzó estudiando finales y luego teoría de apertura, así que ¿qué más motivo necesitan para empezar por los finales? En primer lugar, hay que saber identificar cuándo se entra en un final, porque ha habido muchos casos en que se pierde por mate al no saber identificar entre medio juego y final. Se entra en un final cuando, momentáneamente, el objetivo del juego deja de ser el de dar mate al enemigo, sino aumentar el material, ya sea ganando alguna pieza del rival, algunos peoncitos o promocionando una dama. Casi siempre el final se basa en coronar y después ganar por mate. Pero es el punto en el que se termina el medio juego y comienza el final. Dentro de los miles de finales que hay algunos que se llaman finales teóricos, es decir, finales que ya se tienen bien estudiados, que se dan mucho en las partidas y que ya tienen un resultado predefinido, en el que si ninguno de los bandos se equivoca, el resultado será el predicho por la teoría, y esos son los que vamos a estudiar, puesto que obviamente se llegan a muchísimas, infinidad de posiciones, no podríamos dar una conclusión a todas ellas, por lo que veremos reglas para los finales teóricos y luego daremos consejos más o menos generales para los que son más inciertos. Después hay que aclarar algunos conceptos y lenguaje técnico como lo son los siguientes: el bando fuerte y el bando débil. El bando fuerte es algo que se utiliza en el lenguaje del ajedrez. El bando fuerte es aquel que está con ventaja evidente en la posición, no necesariamente es ventaja material. Obviamente, como no se puede dar mate con un alfil, bueno, estrictamente sí se puede dar mate con un alfil, pero eso nunca se ha visto en la historia del ajedrez. E incluso hubo una partida muy polémica entre Alireza Firouzja y Magnus Carlsen, no sé si se hayan enterado, en donde por esa regla Firouzja perdió contra Carlsen, pero bueno, esa es otra historia que muy posiblemente después comentaremos. Por ahora diremos, para efectos prácticos, que no se puede dar mate con solo un alfil, y es por eso que en la lucha de peón contra alfil, el bando fuerte será el bando del peón, porque éste puede coronar y dar mate. A pesar de que la ventaja material la tiene estrictamente el bando del alfil, es el bando débil. Así que no siempre es ventaja material, pero sí en la mayoría de los casos. El zugzwang, esto es muy importante en el ajedrez. Tienen que conocer lo que significa el zugzwang. Esto tiene muchísima importancia. El zugzwang ocurre cuando uno de los jugadores tiene el turno y ninguna de sus jugadas le beneficia. Cuando tienen que mover, y dado que en el ajedrez se tiene que forzosamente mover, no existe algo como el paso como en otros juegos, tienen que mover y todas sus jugadas le hacen perder. Eso es lo que se llama zugzwang. Hay ocasiones en que existe un zugzwang mutuo, que es cuando ambos bandos les perjudica hacer su movimiento. Es decir, que irónicamente quien tiene el turno pierde. Es como los videos de si te ves pierdes, pero en este caso es si mueves pierdes. El ahogado, que es cuando uno de los jugadores no tiene movimientos legales. Es decir, cuando tiene el turno de juego y no puede mover ninguna de sus piezas, porque obviamente el rey no puede ponerse en jaque a sí mismo. Ya que se tiene que forzosamente mover y alguno no puede, la partida se decreta como tablas. Empate. Por más que el oponente tenga 10 damas de más, si se ahoga el rey, es tablas. De hecho, este es un recurso, es la esperanza y la salvación en algunos finales perdidos. La profilaxis. Esto no es exclusivo de los finales, pero aún así tal vez sea la primera vez que utiliza este concepto. Así que la profilaxis es adelantarse a las intenciones del rival. Es muy simple. Simplemente hacer una jugada adelantándose a lo que quiera hacer el rival. El resto ya van a ser especificados a cada final y los iré explicando conforme vayamos viéndolo. Primero que nada, en el tablero vamos a ver los diferentes mates en finales. Vamos a empezar, como no, con el más sencillo de todos los finales, uno que tal vez les aburra, que es el final de rey y dama contra rey.
Y como obviamente ya se lo saben, ya lo han visto, incluso lo imagino que ya lo han dado, ni siquiera lo voy a explicar, solo vamos a ver un consejo para evitar el ahogado. En esta posición se puede estar muy tentado a hacer rey F2. Rey F2 que es un error gravísimo, es tirar a la basura el triunfo porque, como hemos dicho antes y como pueden ver en la pantalla, el rey no puede mover, está ahogado. Y la partida es tablas. Bueno, único consejo que es de hecho bastante simple, pero que te va a servir para muchas partidas, a lo mejor en ritmo Balam, en donde se te esté cayendo el tiempo. Pues simple, da una casilla de movimiento al rey para después regresar. Es decir, retiras a la dama un poco, como en este caso que solo le deja dos casillas, aquí con dama G4, le dejas dos casillas para bailar al rey de un lado a otro esperando su muerte. Única es rey H2 y ahora sí, después de que le hemos dado esa casilla, rey F2, incluso puedes hacer rey F1 y das mate, pero bueno, vamos a ver rey F2 que resulta un poquito mejor. Das mate en el mismo número de movimientos, pero a mí me gusta más rey F2. Única jugada es rey H1 y ya puedes elegir dónde darle mate, ¿no? Dama G1 es mate, puedes elegir dama G2 mate, o puedes elegir también dama H4 mate, después de rey H1 dama H4 es mate, y también dama H5 es mate, es decir, tienes para elegir, ¿no? Dama H5 y es jaque mate. Lo siguiente que vamos a ver es el segundo mate más sencillo, que es el de rey y torre contra rey. Es ligeramente más complicado que el mate con dama, pero bueno, es igual de sencillo. Lo primero que hay que saber es que en este mate no nos basta solo con la torre. Necesitamos la ayuda del rey. Eh, necesitamos también el borde del tablero, es decir que no le vamos a dar mate en el centro, necesitamos acorralarlo para que se vaya al borde del tablero. Y por último es que se va a dar mate también con la ayuda del Zugzwang. Ya ven que no nos basta con la torre, necesitamos al rey, al borde del tablero y al Zugzwang. Y con esto quiero decir que si el rival tiene un alfil, casi nunca se da mate. Si el rival tiene un peón, primero se tiene que capturar ese peón, a menos que esté inmovilizado, porque si no puede mover el rey, pero tiene el movimiento de peón habilitado, pues vamos a perder mucho tiempo en capturarlo y después volver a hacer la maniobra de llevarlo al borde del tablero. Así que vamos a la práctica. Como hemos dicho, el rey tiene que ir al borde del tablero y obviamente quiere estar lejos de ahí, quiere estar en el centro. Así que si queremos que vaya a un lugar, la mejor manera de obligarlo es evitando que se vaya al otro lado. En este caso, si yo quiero que se vaya a la octava fila, pues evito que se vaya lejos de ahí, le corto el paso, torre A4. Si el rey quiere estar en el centro, para retrasar el mate lo más posible, irá a I5. Y aquí es donde entra nuestro rey. Lo que queremos hacer es tener al rey justo enfrente de nosotros. Atención, esto es importante, tener al rey negro justo enfrente de nosotros con una casilla de diferencia y que sea nuestro turno. En este caso, si hacemos rey E3, tendríamos al rey frente a nosotros con una casilla de diferencia, pero sería su turno, así que es más exacta rey de 3 para que si se quiere mantener en el centro, rey de 5, ya tenemos al rey frente a nosotros con una casilla de diferencia y es nuestro turno. Y aquí es donde le damos un jaque y no se puede ir a ninguna parte más que hacia atrás. Estas tres casillas que ven allí son las tres casillas hacia donde puede ir el rey. Si quiere mantenerse lo más tiempo posible en el centro para retrasar el mate, se irá a E6. Y seguramente desde aquí ya lo ven más sencillo, puesto que lo que hay que hacer es repetir la maniobra. Después de rey E6, nuevamente vemos que si rey E4 estaría enfrente de nosotros, pero es su turno, así que más preciso es rey D4. Después de rey D5, más adelante veremos, ya ahorita terminando este ejemplo, veremos que es la mejor, si no se da mate antes, así que bueno, le volvemos a dar el jaque, se tiene que volver hacia atrás y volvemos a avanzar al rey y aquí repetimos la maniobra simple, le damos jaque y aquí está lo importante. Después de rey E8, el rey está en donde queríamos. Ya ni siquiera hay que cambiar la maniobra para dar mate. El objetivo sigue siendo tener al rey a una casilla de distancia y que sea nuestro turno. Así que rey D6 es sumamente lógica. Y bueno, si el rey negro es audaz o masoquista, tratará de alargar esto haciendo rey F8, porque tras rey D8 ven que torre A8 es jaque mate. Vamos a verlo, torre A8 es jaque mate. Así que rey F8
que no recibe mate inmediatamente como rey de 8, ya lo ven. Y ya que como pasaba antes, el rey tiene que ir todavía más arriba, pero ya no hay tablero para que siga subiendo. Así que si el rival saca su rey del tablero y lo pone sobre la mesa, alegando que hizo rey E9, pues tú lo sigues persiguiendo hasta llegar a París y te ganas unas vacaciones gratis. Pero bueno, estábamos con rey F8, así que ¿qué haces aquí? Pues te pones los tenis y lo persigues. Rey E6. Y bueno, obviamente sí, rey E8 le damos mate, ya ven. Rey G8 lo sigues persiguiendo, rey F6, rey H8 lo sigues persiguiendo y no le queda al rey negro más que irse a G8, único movimiento legal. Ya tienes al rey enfrente de ti con una casilla de diferencia y le das el jaque mate de gracia. Torre A8 es jaque mate. Siguiente mate, el del par de alfiles. Obviamente con dos torres, con dos damas, lo van a poder hacer si saben cómo hacerlo con una torre o con una dama. Así que pasemos al de los dos alfiles, que resulta un tanto más complicado de memorizar. Así que conceptos generales. El mate se va a dar en una esquina, no en el borde, sino en una esquina del tablero. El rey es fundamental que participe. Hay que centralizar a los alfiles, hay que evitar que el rey se escape y evitar el ahogado tanto en la octava fila como en la esquina. Este mate no es tan difícil como parece, y menos después de la práctica. Les recomiendo darle este mate al módulo hasta que lo tengan bien dominado. Como pasaba antes, si quieres que el rival se vaya a una esquina, pues evitas que se regrese por el otro lado. En este caso, los dos alfiles se valen solos para evitar que el rey se regrese, pero si es astuto, puede mantenerse en donde más molesta, así que por eso ocupamos al rey. Alfil de 2, rey E4 y alfil de 2. Ya vemos las casillas que controlan estos dos alfiles. El rey nunca va a ir ni a A1 ni a H1. Este alfil de acá, por ejemplo, después de rey de 4, que es para mantenerse en el centro, vemos que este alfil controla estas casillas y estas negras, y el alfil de blancas controla estas casillas blancas. Así que ese rey se va a mantener en el centro hasta que lo expulsemos de ahí. Y vemos que el rey quiere mantenerse lo más posible en el centro. Y tiene dos casillas para hacerlo, D4 y E4. Y si se está quieto, no le podemos obligar a que se vaya, sino con el rey y nuestro amigo el Zugzwang. Con esto quiero decir que si el rey tiene solo dos casillas para estar quieto, pues con el rey le quitamos una y obligatoriamente se tiene que ir hacia atrás. Vamos a verlo. Después de rey E4, que la vimos, rey F2, rey E4. Y aquí, importante, obviamente no le podemos quitar una de las casillas centrales en donde se puede quedar, como lo son E4 y D4. E4 le está ocupando y D4 tendríamos que dar toda la vuelta para acá, por detrás de los alfiles, así que aquí simplemente perdemos un tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues si queremos llegar a E2 y que le toque mover al negro, tendríamos que hacerlo en un número impar de movimientos, así que volvemos a la casilla E2 en tres movimientos, alfil B5, D4, alfil F1, por ejemplo, rey E4, alfil E2, y ahora vemos que estamos en la misma posición, pero la diferencia es que le toca mover al negro, rey D4, y aquí es donde ya podemos quitarle una de las casillas, que es la casilla 4. Con rey F3 le quitamos la casilla 4 y este rey solo puede moverse a esas tres casillas. Bueno, puede moverse acá, que es una de las casillas centrales en donde más molesta. Y seguimos con la maniobra, centralizando a los alfiles. Ese poderío de par de alfiles que le quitan todas esas casillas, así que única... bueno, aquí, perdón, aquí más exacta es rey alfil E3, porque como vimos, con alfil de 3 se puede ir para acá y estaríamos perdiendo un tiempo. Así que alfil E3, más exacta, rey D5, alfil de 2, rey E5 y volvemos a perder un tiempo. Queremos regresar a esa misma casilla con un número impar de movimientos. Así que alfil B6 para dar una vuelta, rey D5, alfil F2, rey E5, alfil E3, nuevamente lo voy a explicar, estamos regresando a la misma posición en un número impar de movimientos, que son 3, para que sea la misma posición pero le toque jugar al negro, así que rey D4 y le quitamos la casilla E5, rey F4 y el rey se tiene que ir para atrás, rey E6 que es donde más molesta nuevamente, centralizamos acá, rey D5, alfil D4, rey E5, perdemos tiempo,
rey D5, le quitamos la casilla y bueno, seguro que con esto ya lo van a ver más fácil, ¿no? Acá perdemos el tiempo, le toca mover. Ah, perdón, que aquí me faltó centralizar a los alfiles, ¿no? Aquí centralizar a los alfiles, rey D5. Aquí es incluso más fácil, rey E8, alfil E6, rey D8, alfil D6. Vemos que el rey negro tiene nuevamente dos casillas para moverse, así que el ahogado es muy peligroso. Cuidado que ya hemos pasado la primera fase del mate y ya lo que tenemos que hacer en la octava fila es hacer que se vaya a una esquina. Vamos a elegir la esquina, siempre vamos a elegir la esquina más próxima a nuestro rey, a la que esté más cerca nuestro rey. Después de rey E8, como pasaba antes, si queremos que se vaya a una esquina, él va a querer irse al otro lado. Y si queremos que se vaya para allá, pues si no queremos que se regrese, pues lo evitamos. Alfil C7 es la jugada con la que evitamos que el rey se vaya a D8. Única es rey F8 y seguimos cubriendo sus huellas. Alfil D7. Única es rey G8 y aquí, bueno, es algo importante hacer rey G6 porque si seguimos cubriendo sus huellas con alfil D6 se nos escapa por H7 porque ya tiene habilitada esa casilla, así que de todos modos se va a dar mate, pero no sé ustedes, pero qué hueva volver a hacer toda la maniobra, así que rey G6 y bueno, aquí parece que se nos escapa por F8 para el otro lado, pero ahora el jaque y única no puede irse más que a G8. Después le damos otro jaque, única es rey H8 y seguramente aquí ya vieron el mate, alfil E5 es jaque mate. Una cosa importante que pasa aquí con rey H8 en vez de rey F8 es que, pues, por ejemplo, aquí sí no podemos dar el jaque porque se nos va por G8 y tendremos que cubrir. Bueno, aquí se da mate todavía, pero esta posición es la importante porque no debemos cubrir sus huellas, porque si cubrimos su casilla de escape, porque si le damos el jaque se vuelve a G8 y podría parecer que lo que hay que hacer es cubrir esa casilla, pero alfil E6 es error grave porque es tablas por rey ahogado. Entonces aquí mejor es perder un tiempo, alfil C5, única es rey G8, luego le damos el jaque, única es rey H8 y alfil D4 estamos llegando al mate de todos modos. Pero importante es recordar esa figura de ahogado que muchas veces buscan las negras. Qué divertidos son los finales, ¿no? Sí, ya lo sé. De hecho, imagínense a mí escribiendo el guión y luego tener que explicar algo tan básico, tan sencillo, pero seguro que a alguno de ustedes les va a servir mucho. Y los demás no se preocupen que ahora sí van a aprender de verdad con el primero de los finales teóricos que vamos a ver, que se llama el cuadrado del peón. Vamos a verlo. Aquí tenemos un caso típico de cuadrado de peón. Les explico la regla. Es que el peón puede valerse por sí solo para coronar en algunos casos, que es cuando el rey adversario no logra entrar en el cuadrado que dibuja el peón. ¿Y cuál es el cuadrado? Pues el cuadrado se dibuja desde la casilla en la que se encuentra el peón, que en este caso es F4, hasta la casilla de coronación en diagonal. Es decir, en este caso el peón está en la diagonal H2, aquí en esta diagonal H2B8 y también en la diagonal C1 H6, perdón. Pero bueno, obviamente no va a coronar en sexta fila, va a coronar en la octava fila. Está en esta diagonal. Entonces el cuadrado se dibuja desde F4 hasta B8 está la diagonal y después desde B8 hasta la casilla de coronación del peón. B8 a F8. Aquí tenemos un triángulo y bueno, para terminar el cuadrado dibujamos desde F4 hasta donde cruzan las líneas la casilla B8 y la casilla B4. Este es el cuadrado del peón. Este cuadrado nos queda B8, F8, B4 y F4. Y si el rey con su movimiento logra entrar en ese cuadrado, podría capturarlo. Y entonces la partida sería tablas. Pero sucede que le toca mover al blanco. Entonces el cuadrado cambia. Ya es desde F5. Aquí, por ejemplo, si rey B4, el cuadrado ya es desde F5 hasta B8, C5
y F8, y el rey con su movimiento ya no logró entrar al cuadrado del peón. Entonces si avanza, rey C7 da igual, rey F7, perdón, rey D6, y se queda apenas a un movimiento de poder capturar ese peón, por lo cual esta es la regla. Si el rey entra en el cuadrado del peón, aquí si le tocará mover a las negras, por ejemplo, si rey B1, si le toca mover a las negras, apenas llega a capturar ese peón. Rey B4, F5, rey B5, F6, rey D6, F7. Estamos a una de coronar, pero el rey llega justo a tiempo. Rey E7 y ese peón no puede coronar, o bueno, puede coronar, pero de todos modos la partida sería tablas. Esa es la regla que hay que conocer, el del cuadrado del peón, les va a servir muchísimo para no tener que calcular, por ejemplo, si yo hago F5 y el arce rey B3, o si doy una vuelta con el rey, no. Simplemente entra en el cuadrado del peón, lo captura. Si no entra, el final está ganado por parte del bando fuerte. El segundo de 3 finales teóricos que vamos a ver el día de hoy es el de la oposición. Y para entenderlo necesitamos ver el tablero. Vamos a comenzar viendo los recursos que tiene el negro, como lo es la oposición y el ahogado. Podría parecer que siempre se gana con el peón, pero en realidad es casi 50 y 50 con un peón central, es decir, peón de rey o de dama, o con un peón de alfil o caballo. En estos casos la oposición es clave para definir el resultado. Lo fundamental que hay que saber es lo siguiente. Este final es tablas y se consiguen muy fácilmente por parte de las negras. Cuando estamos en esta situación así, en donde el rey logra situarse delante del peón, hay que hacer solamente 3 cosas para hacer tablas. En este caso le toca mover a las negras. 3 cosas importantes. Número 1. Cuando esté delante del peón y le toque mover, solo se tiene que hacer una casilla hacia atrás. No hacia un lado, no en diagonal, hacia atrás. Una casilla hacia atrás. Rey E6. Número 2. Cuando el rey avance, por ejemplo, rey D4, te pones delante del rey. Rey D6. Es lo que se llama oposición, como veíamos en el final de rey contra torre. Te pones con una casilla de distancia del rey y esto se llama oposición. Y número 3, cuando te dé un jaque, rey E5, perdón, te pones nuevamente delante del peón. Bueno, si lo quiere defender, hará rey E4 y seguimos haciendo las 3 mismas cosas. Está delante del peón, le toca mover una casilla hacia atrás. Cuando el rey avance a F5, a D5, te pones enfrente de él y cuando te dé el jaque, te pones detrás del peón. Lo va a proteger, te toca mover, te pones hacia atrás. Cuando avance el rey, te pones enfrente, te da el jaque y te pones enfrente del peón. ¿Ok? Puede parecer que el blanco está progresando, a final de cuentas el peón está avanzando. Parece que el peón va a coronar, pero la verdad es que este peón nunca en la vida va a coronar si seguimos con estas 3 reglas. Porque aquí, si rey es, porque no puede defender el peón más que con otra jugada que es rey E6. Esta casilla es inaccesible, a esta pierde el peón, el resto pierden el peón. Única es rey E6 para mantener el peón, pero entonces es rey ahogado. Vemos que el rey no puede capturar, no se puede ir a la casilla D7, no puede ir a F7 y D8 y F8 están controladas por el peón, así que tablas por rey ahogado. Para terminar, vamos a ver el último final de hoy, que es el de la oposición. En este caso le toca mover a las negras y hay una jugada que garantiza las tablas. Y esto pasa por algo muy particular de los finales de peón. La oposición, como hemos visto, es cuando el bando débil, que en este caso es el que no tiene peón, logra situarse delante del rey con una casilla de distancia. Y como vimos en el anterior, si el bando débil logra situarse delante del peón, es tablas. Así que el único recurso que le queda al blanco es intentar llegar a las casillas críticas con su rey. Esto seguro que les va a ayudar muchísimo. En este final, lo que busca el bando fuerte es pisar con su rey una de las casillas críticas. Las casillas críticas, siempre que no sea un peón de torre, esto es importante remarcarlo, siempre que no sea un peón de torre, que sea de caballo, de alfil, de dama de rey, las casillas críticas son aquellas que están enfrente del peón, pero a 2 pasos y las adyacentes. Es decir, en este caso, la casilla que está enfrente del peón de E3 es E4. Perdón, enfrente del peón de 2 es E3.
esta casilla no es crítica, sino la que está enfrente de E3. Enfrente de E3 es E4, la que está a 2 pasos del peón es la casilla crítica. Y las que están a su lado. Si rey E4 es una casilla crítica, las que están al lado, que son D4 y F4, son las casillas críticas. Entonces, si el rey negro puede evitar que el blanco pise una de las casillas críticas, que si puede evitar que pise alguna de las tres, el final es tablas. Y eso se consigue fácilmente con rey E5. Simple, estás cubriendo las tres casillas. Y lo más que va a poder hacer es irse a un lado tratando de progresar, pero rey D5 y estás cubriendo las dos casillas. Y lo mismo, no puedes progresar en esta posición. Lo más que puedes hacer es avanzar, pero aquí entonces ya te pones enfrente del peón, estás evitando que avance el rey. Si se va para acá, bueno, aquí le capturas el peón, ya no lo puede proteger. Si avanza el peón, ya estás enfrente del peón y nuevamente tienes que seguir solamente las tres reglas para hacer las tablas muy fácilmente. Te pones detrás, avanzas hacia atrás, cuando intente progresar el rey te pones enfrente, te da el jaque y entonces esto sería tablas muy fácilmente. Algo diferente hubiera ocurrido en este caso si el rey hubiera hecho rey e6, que es un error gravísimo, porque entonces las blancas son las que tomarían la oposición. Ya vemos que tiene las tres casillas críticas solas para él, para que las pueda pisar, pero hay algo importante, que la casilla crítica a la que quieres llegar es la que está justo enfrente del peón, de preferencia, porque si te pones aquí, por ejemplo, rey f4, aquí ya te toman la oposición y no te dejan pisar una de las siguientes casillas críticas. Sí estarías pisando una, pero la verdad es que es muchísimo mejor rey e4. Rey e4 tomas la oposición y en vez de avanzar al peón, que de hecho sería tablas, estarías regalando el final, regalarías medio punto porque entonces te toman la oposición y a ver, ahora pisa una de las siguientes casillas críticas. Mejor es la profilaxis, adelantarse a lo que quiere hacer el negro, que es privarte de esas casillas críticas. Rey de 5 y ya estás pisando una de las próximas casillas críticas para tu peón. Esto es algo difícil de comprender y si quieren vuelvan a ver el vídeo las veces que sea necesario. Estoy tratando de explicarlo lo mejor posible, pero como el peón va a ir a E3, esta casilla de 5 va a ser una de las tres críticas del peón. Así que en vez de que te priven de acceder a alguna de ellas, pues te adelantas y la pisas. Así que lo mejor que puede hacer aquí el negro es rey e7, que de hecho no hay solución, aquí el final está perdido. Vuelves a tomar la oposición y una vez que se vaya, vuelves a pisar una de las casillas críticas. Si se va para acá, ¿qué pasa? Pues que estás avanzando e4 y no puede ir a por tu peón, vas a seguir avanzando. Y aquí rey de 8, por ejemplo, ya es una jugada perdedora, rey f7 y vas a coronar. Esa casilla ya está asegurada. Así que como vimos, después de tomar la posición, vuelves a pisar una de las casillas críticas. Lo mejor que puedes hacer es irse a e8, pero entonces ya empiezas a avanzar el peón. Si se mantiene acá, entonces pisas f7 y ya esa casilla de 8 está garantizada para la promoción. Vea por el peón, no hay problema porque yo lo avanzo y como ven, pues se va a coronar. Y bueno, aquí haces e8 igual torre y le das el mate de torre. No se les ocurra coronar caballo o alfil porque no se puede dar mate. Bueno, si no se puede dar mate en esta ocasión con un alfil ni con un caballo. De hecho, muchas veces no se puede dar ni con dos caballos. La última cosa que quería que supieran en este caso es que, por ejemplo, aquí, después de rey f6 y rey e8, por ejemplo, e4 aquí ya no sirve la oposición, porque tras rey f8, e5 y ya le toca mover. Le toca mover, entonces vuelves a tomar la oposición. Y cuando, de hecho hay una regla también que es cuando el peón cruza la mitad del tablero, las casillas críticas ya no son las que están a 2 pasos de él, ya son inmediatamente las que están a 1 paso. Es decir, aquí tras E5 la casilla crítica las casillas críticas del peón son ya E6, D6 y F6. Ya no son las de la séptima fila, ya son las de la sexta, cuando ha cruzado la mitad del tablero.
Puede que sean muchas cosas para memorizar, pero pues anótenlas si gustan, vuelvan a ver el video, como les digo. Y este es un final muy sencillo. Así que bueno amigos, eso es todo. Espero que puedan seguir estudiando para mejorar y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces. Si te gustó el video y quieres apoyar al canal para que pueda seguir compartiendo este contenido, solo tienes que darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y da clic en la campana para recibir una notificación de cuando suba un nuevo video. Si quieres enterarte de cuando subiré un nuevo video, puedes seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción del video. Mucha suerte y muchas gracias por ver este video.